Hoy, el Foro Penal Venezolano entregó un balance de la situación de derechos humanos en Venezuela, cuando aún quedan estudiantes detenidos por protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. Quiero saludar a esta hora en Caracas a Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano. Alfredo, bienvenido a la tarde. Buenas tardes y muchas gracias pues por la invitación y saludos a toda Latinoamérica y el Caribe que nos oye, nos ve desde Venezuela. Alfredo, ¿cuál es el balance en cifras que hace el Foro Penal Venezolano a un año del inicio de las marchas antigubernamentales, ese 12 de febrero del 2014? Bueno, como saben, el Foro Penal Venezolano estuvo pues muy involucrado el año pasado en asistir legalmente y gratuitamente a muchas de las personas que fueron detenidas. El total de personas detenidas que el Foro Penal ha registrado hasta ahora y que tiene pues todo en sus datos, en su data que el Foro Penal lleva, es 3.517 personas detenidas producto de manifestaciones. De esas personas hubo en total, hasta el día de hoy inclusive, porque ha habido manifestaciones dispersas en diferentes lugares del país, en menor proporción que el año pasado, pero ha habido todavía, se encuentran todavía, según datos del Foro Penal Venezolano, 60 personas privadas de libertad solo producto de las manifestaciones. Esto sin temor probablemente a rectificar o a conciliar con autoridades oficiales, porque sabemos que las cifras de las autoridades oficiales son menores que las que el Foro Penal lleva. Sin embargo, ese es el registro que tenemos y hemos estado pues en contacto directo con esas personas privadas de libertad. En total, además, personas que han estado, digamos, privadas de libertad por orden judicial, es decir, no solo los detenidos que estuvieron 1, 2 días, 3, 4 días y luego fueron liberados, sino personas que han estado por orden judicial privadas de libertad, son 286 casos, como por decirle, solo a manera de ejemplo, Zairam Rivas, una estudiante que estuvo privada de libertad en el helicoide por 4 meses, hoy día libre. Ella pues es una de esas 286 personas que han estado en total históricamente desde el año pasado privadas de libertad. Una cifra muy importante es también las personas que estando libres al día de hoy porque estuvieron detenidas, se encuentran con medidas restrictivas de su libertad, medidas cautelares. Es decir, volvemos al ejemplo de Zairam Rivas o de Itán del Campo, dos estudiantes, uno de 18 años, ella de 21. Estas personas están libres, pero se tienen que presentar ante un tribunal, tienen prohibiciones, por ejemplo, de participar en reuniones públicas, prohibición de salida del país en algunos casos, y en todo caso tienen que presentarse regularmente ante un tribunal porque tienen un proceso pendiente relacionado pues con la manifestación en la cual estuvieron involucrados. Digo estos dos casos porque estos dos casos fueron, por cierto, relacionados con campamentos donde personas se encontraban totalmente de forma pacífica en un campamento con unas carpas durmiendo y la guardia, en este caso la Guardia Nacional, conjuntamente con la policía, llegó al lugar y los detuvo y que estuvieron privados de libertad allí en la sede del helicoide, del SEBIN, en el lugar que se denomina el helicoide en Caracas. Alfredo Romero, la fiscal general de la República de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, habló ayer. ¿Cómo califica la gestión del Ministerio Público en el caso de estudiantes y de los denominados presos políticos? Bueno, nosotros hemos tenido tuvimos reuniones con el Ministerio Público a finales de febrero, principios de marzo, una sola reunión. Hemos querido tener nuevas reuniones con la fiscal general de la República para conciliar datos que no coinciden pues con los que ellos han presentado y que nosotros tenemos. Y esto evidentemente no ha podido ser posible a pesar de diferentes cartas que hemos dirigido a la fiscal general de la República. Pues nosotros, nuestro único objetivo como organización de derechos humanos es canalizar las denuncias para que las instancias, digamos, oficiales así puedan investigar las diferentes denuncias que nosotros hemos venido planteando. Sin embargo, hemos encontrado, y eso lo hemos denunciado en varias oportunidades, la utilización del sistema de justicia como arma política de persecución. Eso es algo que nosotros hemos denunciado y que lo seguimos pues instando a que no siga sucediendo.
porque cuando hablamos de 60 personas privadas de libertad producto de las manifestaciones, no incluimos el total de personas privadas de libertad por razones políticas, que según las cifras que tenemos es un 99, es decir, casi 100 personas están privadas de libertad por razones políticas. En este sentido, más que criticar o digamos, obviar o refutar cada cosa que pueda hacer la Fiscalía, nuestro llamado siempre ha sido a que se investigue, se aceleren los procesos y más que buscar perseguir a personas por razones políticas, más bien se busque la paz social, que es aceptar que ciertamente hay personas que pueden protestar, personas que tienen el derecho constitucional inclusive de criticar al gobierno y de salir a la calle, de manifestarse así pacíficamente lo consideran, porque eso es un derecho constitucional, y nuestra siempre crítica es que no debe criminalizarse la protesta, como lamentablemente en los discursos oficiales, incluso desde la propia Fiscalía, así se ha planteado y así se ha dicho. Alfredo Romero, los miembros del Foro Penal venezolano se han visto expuestos a ataques directos por parte del gobierno venezolano, han sido o están siendo acosados. Bueno, el foro, sí, lamentablemente el Foro Penal venezolano y miembros hemos sido sometidos a ataques por parte del gobierno nacional, e inclusive el caso de Marcelo Crobato, que sin ser directamente miembro del Foro Penal participó ayudando y asistiendo a estudiantes gratuitamente. Como les decía anteriormente, lleva más de 9 meses privado de libertad, sin razón, sin justificación y sin audiencia, sin derecho a ser oído. La abogada del Foro Penal, Tamara Sujú, miembro y que ha participado directamente en diferentes también asistencia gratuita a estudiantes y a manifestantes y a diferentes personas, tuvo que pedir asilo en la República Checa y se encuentra allá por haberse sometido o haber sido sometida a persecución. El doctor Gonzalo Imiop, director del Foro Penal venezolano, también ha sido atacado en medios de comunicación oficiales. En mi caso particular, he recibido ataques diversos que inclusive han injustificados, donde nos llaman conspiradores, donde nos llaman una serie de cosas que evidentemente no se corresponden absolutamente con la realidad, porque el Foro Penal nunca en su vida ni lo hará, ni está en favor ni de la violencia, ni de la conspiración, y sea quien sea, estaríamos y refutaríamos y criticaríamos cualquier de esas actitudes violentas del sector que sea de la población. Y el Foro Penal venezolano no solo eso, sino el Foro Penal venezolano inclusive ha asistido no solo, como a veces se pretende decir, a un sector político de la sociedad, el de la oposición, y así nos intentan colocar, pues no. Nosotros asistimos casos de personas consideradas y inscritas incluso en el partido de gobierno, como Maciel Pacheco, quien fue detenida arbitrariamente aquí en Caracas, y la asistió al Foro Penal y logró su liberación y su libertad plena. Casos de muchachos que inclusive fueron detenidos también, que venían, un caso de muchachos que venían de marchas del oficialismo, fueron detenidos y nosotros sin ningún tipo de consideración, si es de un sector u otro, lo asistimos, lo defendimos, logramos su liberación y los asistimos gratuitamente ante tribunales. El Foro Penal venezolano es una organización que actúa en pro de los derechos humanos, solo en beneficio de los derechos humanos, y evidentemente, o lamentablemente, en países donde no se respetan los derechos humanos, pues pareciera que menos se respetan o no se quieren respetar a los defensores de los derechos humanos. Y eso es delicado, es grave. Ahora, pero no solo el Foro Penal ha sido atacado, Provea, por ejemplo, Marino Alvarado ha sido también referido como traidor a la patria y ese tipo de cosas, y otra cantidad de organizaciones también constantemente referidas en eso, y evidentemente no lo debo decir sin ningún problema, es decir, evidentemente eso nos causa temor, hay temor en los defensores de derechos humanos, temor inclusive de que podamos ser agredidos porque se nos coloca o se nos estigmatiza como personas pues no agradables para el gobierno, y eso puede conllevar a que cualquier radical
de ese sector puede agredirnos, y en muchas ocasiones hemos recibido amenazas por vía Twitter, por vía mensaje de texto, que evidentemente nos coloca en una posición, digamos, débil dentro de lo que es la sociedad venezolana. Pero eso ha sido denunciado ante instancias internacionales. Inclusive le enviamos una carta recientemente a la Fiscalía, donde le solicitamos, porque hubo una información en medios de comunicación que hay una investigación en contra nuestra, lo cual no tiene ningún tipo de justificación y ya de por sí es un ataque también al Foro Penal venezolano, a mi persona y a los directores, a los miembros, y le pedimos a la Fiscalía pues que nos informe sobre esa situación para nosotros inclusive ejercer nuestro derecho a la defensa si es necesario. Alfredo Romero, lo más difícil para el Foro Penal en lo que transcurrió a partir del 12 de febrero hasta ahora, cuando ya se cumplió un año. Bueno, el año pasado y para el Foro Penal ha sido un año de evidente, hay que decirlo, sacrificio físico, psicológico, el esfuerzo, digamos, de asistir a cantidades de personas en un sistema de justicia que lamentablemente no fluye en lo que es el respeto al derecho a la defensa, donde los abogados los hacen, y a los detenidos los hacen esperar horas y horas, inclusive para comenzar una audiencia o para llevar a cabo las audiencias. El retardo procesal constante, el diferimiento de audiencias, es decir, que tú tengas que ir a un tribunal y llegas y casi que tienes la puerta cerrada en tu cara con una nota donde dice no hay despacho, es decir, el tribunal no funciona, y el detenido que es trasladado de un lugar donde está esperando ser oído en juicio o en una audiencia tiene que volver a su lugar de reclusión porque la audiencia no se lleva a cabo en virtud de que el tribunal no abre. El ver, sobre todo lo más difícil, una de las cosas más difíciles para nosotros es la relación con los familiares, con las madres, con los padres, con los hermanos, con las esposas, inclusive detenidos que están allí y que nos piden nuestro respaldo, nuestro apoyo, y que a veces nos sentimos con las manos atadas porque no está en nuestras manos, digamos, que se aceleren los procesos, sino en las manos de las instituciones oficiales, del Estado en sí. Sin embargo, también el Foro Penal tiene grandes satisfacciones, a pesar de que evidentemente ha habido muchos detenidos, 3.517 de las manifestaciones, y el Foro Penal asistió más de 2.500, quedan 60 personas privadas de libertad, es decir, ha sido una cifra importante de personas que han quedado libres y donde nosotros nos hemos sentido directamente pues partícipes de esa obtención de libertades, y de alguna manera la satisfacción de ver a la persona libre y de que los familiares sonrían a pesar del sufrimiento que han sentido luego de su detención, luego de agresiones que han recibido, es algo que también nos satisface. Sin embargo, nosotros no nos podemos rendir nunca, no solo como venezolanos, sino como activistas de derechos humanos, como abogados, hasta que el sistema de justicia como tal pues sea en beneficio de toda la población, y yo creo que ese es el pedido, el llamado a las autoridades, y estamos siempre dispuestos, y eso quiero decirlo con la absoluta certeza, y hablando por la organización Foro Penal Venezolano. Nosotros como organización estamos totalmente dispuestos a sentarnos con las autoridades oficiales para buscarle soluciones a esta crisis, que debo decirlo, del sistema de justicia que vive el país, que acarrea inclusive criminalidad y una cantidad de cosas, impunidad. Y evidentemente estamos también dispuestos a sentarnos con los organismos internacionales que así lo requieran, siempre en beneficio de la paz, de la justicia y pues del bien del pueblo venezolano. Quiero darle las gracias a Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, por acompañarnos estos minutos en la tarde de NTN 24. Y bueno, muchísimas gracias por la oportunidad, y saludos a Idania, saludos a todo el pueblo latinoamericano y del Caribe, y sobre todo un abrazo pues a todos mis compatriotas venezolanos.